Bueno, vamos a retomar lo que habíamos dejado la última reunión. Estamos viendo estudio de mercado y habíamos ya dado algunos cuantos conceptos importantes del estudio de mercado y habíamos llegado un poco ya a empezar a ver el tema de la segmentación, ¿no? Un aspecto clave del estudio de mercado. Bueno, vamos a continuar desde ese punto que dejamos la clase anterior. Habíamos creo que quedado en esto, ¿no? La última clase, que era dentro de la segmentación del mercado, cómo identificar lo que quiere la demanda, ¿no? Lo que quiere ese cliente potencial al cual estamos apuntando. Y habíamos visto que unos puntos importantes era identificar los atributos de ese proyecto que requeríamos por la demanda. Para cada tipo de proyecto esos atributos son distintos, obviamente, ¿no? No es lo mismo los atributos que busca la demanda de un proyecto de vivienda que una oficina, residencias, bueno, y así con el resto de las tipologías de proyectos. Y vamos a ver que es fundamental determinar cuáles son esos atributos, porque son un poco las variables de segmentación o de corte, a partir del cual vamos a poder determinar después la cantidad de población o de personas que componen esos segmentos. El tema de la segmentación, hay varias formas de representar la segmentación y las más típicas son estas, digamos, ¿no? Un árbol de segmentación, donde a partir de un mercado general vamos subdividiéndolo, particionándolo en un mercado particular, un mercado más pequeño, objetivo, y finalmente el nicho de mercado, al cual preferentemente nosotros debemos apuntar. Otra forma equivalente de representar gráficamente esto es a través de un gráfico tipo tree map o árbol o tipo rectángulo, que en la función Excel se puede generar muy fácilmente y básicamente expresa lo mismo que ¿no? Que el árbol de segmentación, de otra forma. O si no, meramente a través de una tabla, ¿no? Una tabla donde tenemos acá de lo general o particular el nivel, digamos, de segmentación. Y aquí cuáles son, en horizontal ponemos cuáles son las variables de segmentación. Que como dijimos la última clase, empiezan siempre por la segmentación geográfica. Siempre arrancamos a partir de acá. Luego, una vez que tenemos definido este ámbito geográfico del proyecto, seguimos a la macro localización. Luego ya vamos a una variable demográfica, como es determinar el grupo socioeconómico. Y finalmente, al grupo familiar al cual estamos apuntando. En el caso de vivienda, obviamente, grupo familiar. Si estamos hablando de oficina, no estamos hablando de grupo familiar. Si estamos hablando de residencias estudiantiles, tampoco, estamos hablando de estudiantes. Pero, digamos, básicamente es la idea esta, ¿no? Por un lado, podemos representar en una tabla esta segmentación del mercado y cuantificarla, ¿no? Esto, por ejemplo, sería un gráfico para que como veíamos anteriormente, de lo general a lo particular, ¿no? Del mercado general al nicho. En este caso, por ejemplo, una segmentación para el mercado de estudiantes universitarios, que se arranca de todo el núcleo, digamos, la cantidad de estudiantes que están en el país y hasta que llegamos a definir una cantidad muy pequeña, muy reducida, que son a la cual apuntamos con el proyecto. Y esto es lo anterior, digamos, ¿no? Lo anterior estaba en un tree map y esto es un árbol de segmentación. Cuando se posee buenas estadísticas, esto es información secundaria actualizada, esta es la forma de empezar a hacer el análisis del mercado, a través de la segmentación. Y usando esto, un árbol de segmentación. En un árbol de segmentación, ¿qué es lo que tenemos básicamente? Bueno, tenemos básicamente la población inicial a la cual apuntamos nosotros. Por ejemplo, este era para un proyecto de residencias estudiantiles. Bueno, el proyecto era un proyecto de residencias en Cava. Se arrancaba del total de los estudiantes universitarios en Cava, ¿no? Este era el universo de análisis inicial. Después se subdividía en estudiantes universitarios de universidad pública, privada. Luego se segmentaba por edad, porque si estábamos haciendo residencias, el tema de la edad es fundamental, digamos, ¿no? Entonces, la segunda variable de corte era la edad. Luego, la tercera variable de corte eran estudiantes argentinos o extranjeros. Porque, ¿qué ha ocurrido? Hay un fenómeno de los últimos años que Buenos Aires, Argentina y Buenos Aires en particular, tiene una concentración de estudiantes de afuera, externos, muy importante y debía ser contemplada, digamos, ¿no? Entonces, esta tercera variable de corte era ¿cuál era el origen de esos estudiantes? ¿Eran argentinos o eran extranjeros? Y acá la variable clave que era si
habían cambiado de residencia o no habían cambiado de residencia. Obviamente el interés estaba acusado sobre aquellos que habían cambiado de residencia. Bueno, de aquellos que habían cambiado de residencia, quedaba ahí un segmento, un pequeño segmento, y así con todo el resto, digamos, ¿no? ¿Y qué ocurre? Finalmente llegamos a estos 4 subsegmentos, digamos, que van a componer cuál va a ser la demanda potencial del proyecto. Y que en total no deben ser más de 20.000, más o menos, estudiantes. Partiendo de un universo de 380.000. O sea, lo que ha permitido hacer esta segmentación del mercado es reducir, aplicando criterios de segmentación de este universo inicial, a estos segmentos de mercado. ¿A cuáles yo me voy me voy a interesar? Bueno, finalmente por estos. Y tengo que tener interés por todos ellos simultáneamente, puedo o no tenerlos, digamos, ¿no? Incluso podría segmentar y tener interés, por ejemplo, por estudiantes extranjeros exclusivamente para adecuarme a sus necesidades, o bien contemplar ambos universos. Este mismo criterio de árbol de segmentación se puede utilizar para cualquier tipo de proyecto. Pero, ¿cuál es la condición para poder utilizar esto? Bueno, que hay que tener buenas estadísticas, ¿no? En este caso, las estadísticas que tenía la UBA a través de sus distintos censos permitían definir todo esto con claramente, ¿no? Qué cantidad de estudiantes había en cada uno de estos ángulos de información. En oficinas también esto se puede hacer, hay mucha información estadística de tipo secundario, también se puede hacer este tipo de segmentación, y en otros proyectos también. Bueno, entonces, con la segmentación, ¿qué es lo que tenemos? Con la segmentación vamos a tener que partimos de un mercado no segmentado, o sea, con ningún tipo de diferenciación, con ningún tipo de caracterización en cuanto a esa demanda potencial. Por lo tanto, si yo no segmento y lanzara un producto bajo esa condición, lo que tendría sería un producto indiferenciado. ¿Por qué? Porque no apunté a ningún segmento del mercado. Lo opuesto a esto es tener claramente todo el mercado completamente segmentado. Esto también, ojo, no es siempre posible, pero con el grado de segmentación que podamos alcanzar, ya teniéndolo eso definido, podemos ahí sí diseñar un producto diferenciado para un segmento en particular, o varios segmentos en particular del mercado. Y esto es lo fundamental. Cuando se hace investigación o estudio de mercado, no se hace del criterio de la producción, sino de la comercialización. ¿Qué quiere decir? La mayoría, lamentablemente, ¿no? de los desarrolladores, o varios de ellos, cuando no hacen estudio de mercado, ¿qué es lo que hacen? Desarrollan un producto y lo tiran al mercado, lo lanzan al mercado. Bueno, el criterio que nosotros aplicamos es el opuesto a ese. Primero vamos a determinar cómo es ese mercado y vamos a diseñar un producto en función de ese mercado. Vamos a invertir totalmente la relación, digamos, en cuanto a diseño de producto, ¿no? No vamos a hacer un prediseño, un diseño inicial del producto para un mercado al cual no hemos analizado, sino que por el contrario, primero lo vamos a analizar, a segmentar, y después, recién, vamos a definir un producto. Fíjense, para ver gráficamente, ¿no? Por ejemplo, tenemos un segmento de mercado, tenemos una primera segmentación a nivel socioeconómico. ¿Se acuerdan de esa pirámide de niveles socioeconómicos? Con los niveles socioeconómicos, ABC1, C2, C3. Bueno, en esta segmentación se opta por considerar solamente 3 segmentos en cuanto a nivel socioeconómico: el ABC1, el C2 y el C3. Después, el segundo gran punto es la edad. Siempre la edad es una variable fundamental para definir a quién voy a apuntar en el mercado. En este caso se optó por segmentos etarios de 30 a 39, de 40 a 49, 50 a 59, digamos, ¿no? Se hizo esa segmentación. Entonces tenemos una segmentación por nivel socioeconómico, una por clases de edad, y finalmente tenemos, combinando ambas segmentaciones, una segmentación por nivel socioeconómico y por clase de edad. Bueno, esto es a lo que tenemos que llegar nosotros. Segmentación por nivel socioeconómico y por clase de edad. Y es todo el universo, toda la cantidad de segmentos a los cuales nosotros podríamos apuntar. ¿Por qué? Porque inicialmente los definimos como de nuestro interés. Si inicialmente nosotros no hubiéramos excluido
alguno de estos segmentos, bueno, no estarían formando parte ahora de este universo de demanda potencial. ¿Qué va a hacer esto cuando hagamos esta segmentación por ejemplo, a nivel socioeconómico, clase A? Vamos a tener el mercado objetivo. Bueno, ese mercado objetivo, cada segmento, ya lo vamos a poder cuantificar y saber qué cantidad de personas individuales todavía lo componen. Vamos a ver que vamos a tener que esto transformarlo de una forma, porque si estamos hablando de vivienda, nuestro interés no pasa por personas individuales, sino por grupos familiares. Y lo que nos va a permitir esta segmentación va a ser luego, ¿por qué? ¿Qué ocurre? Con la información que vayamos obteniendo, información hasta aquí secundaria, todo esto lo elaboré a partir de información secundaria, ¿no? Datos estadísticos que figuran en el INDE, en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, bueno, todo esto lo conformé a partir exclusivamente de información secundaria. ¿Pero esto alcanza? No, es insuficiente. Yo tengo que salir a generar o a crear información de tipo primaria. ¿Cómo la voy a tener que conseguir? Bueno, a través de encuestas. Y en una encuesta yo voy a relevar a todo este universo, a toda esta población que está acá conformando esta población estratificada. No. Voy a tomar una muestra representativa, que me represente esta población, a los cuales después voy a ir a consultar vía encuesta para saber cuál sería el grado de interés manifiesto que ellos tienen por adquirir una unidad del proyecto que nosotros estamos queriendo desarrollar. ¿Cómo sería esto? Bueno, si tenemos la dimensión de cada uno de estos segmentos, cuantificada, en términos de personas, lo que hacemos es definir un tamaño de muestra. Por ejemplo, acá se define un tamaño de muestra de 120, que es proporcional, siempre representativo quiere decir proporcional. Esto es proporcional a esto, esto es proporcional a esto, esto es proporcional a esto. Entonces tomo una muestra proporcional a esta población estratificada y defino mi muestra. Después vamos a ver cómo utilizamos esta muestra a los fines de determinar la información primaria. Una vez que hemos segmentado, tenemos que definir nuestra estrategia aparte de comercialización. ¿Y cuáles son las estrategias genéricas que puede tener un desarrollador para meterse en ese mercado, para penetrar en ese mercado? Bueno, esto es imposible, digamos, ¿no? Tener un producto como lo vimos. Tengo un producto genérico que puede barrer con todos los segmentos. Imposible. Es nuestro no punto de partida. Este mercado indiferenciado a nosotros no nos interesa. Nos interesa el mercado segmentado, diferenciado. Y acá tenemos tres alternativas posibles para posicionar con nuestro producto. Una sería la estrategia de nicho, de ultra segmentación, podría decirse, ¿no? Es decir, yo me dedico exclusivamente a desarrollar un tipo de producto que va a atender a un segmento y solamente a un segmento de ese mercado. De todo este mercado, elijo solamente un segmento que es el que me interesa. Es una opción. Pocos desarrolladores pueden llevarla a cabo, porque obviamente sostenerse solamente desarrollando productos para un solo segmento es casi imposible. La otra estrategia selectiva es desarrollar una alternativa, digamos, de especialización selectiva. O sea, defino un tipo de producto específico para cada uno de estos segmentos. Mi estructura es diversificada. Mi estructura de producto es diversificada. ¿Por qué? Porque tengo un tipo de producto para cada tipo de segmento. Y finalmente, lo que pueden hacer, la otra estrategia genérica, digamos, es hacer una especialización en un segmento en particular. Todos mis productos de distinto tipo atienden exclusivamente a un segmento de mercado. Veamos acá en la práctica cómo se ve esto. Tenemos segmentos de mercado y nichos de mercado. Estas son los dos polos, digamos, ¿no? Hoy día, por ejemplo, ¿y cómo esto se desarrolló a través del tiempo? El coworking, hace 10 años atrás, era un ultra nicho de mercado, porque había prácticamente nada en el mercado de coworking, menos de co-living, que ahora le siguió después al coworking. El desarrollador que se dedicaba a hacer esto, tenía una posición de nicho, ¿no? Desarrollar productos de nicho. Vamos a ver, vamos a probar si esto tiene interés en el mercado.
Luego se comprobó que sí, había mucho interés y todos los desarrolladores empezaron a copiar este tipo de productos genéricos hasta que lo que era de nicho pasó a pasar a un producto ya casi genérico, digamos, para el mercado, ¿no? Mercado de oficina estamos hablando, ¿no? De coworking, el coworking que era un mercado de nicho pasó a ser casi un producto ahora no tan genérico, pero casi genérico. Y lo de nicho, digamos, la estrategia de nicho es la estrategia más usada, más jugada, en la cual uno tiene que tener muy en claro y saber por anticipar los riesgos que puede correrse en meterse en un nicho muy pequeño, quizá, donde la demanda sea pequeña también, en lo cual ese producto decididamente tiene que captar y muy bien a esa demanda potencial. Fíjense, por ejemplo, este es un proyecto de un proyecto de edificio Bike, ¿no? Bike Friendly, un producto desarrollado para gente que amante del ciclismo, al amante de andar en bicicleta. Todo el diseño del proyecto se desarrolló en base a este concepto, Bike Friendly. Y bueno, fíjense, acá se lo ve, ¿no? Claramente, que el proyecto está pensado bajo ese concepto. ¿Dónde posicionaron este tipo de producto? ¿Dónde se lo imaginan? ¿En el centro de la ciudad de Buenos Aires? ¿Dónde vemos esa demanda potencial para hacer este tipo de producto? Bueno, obviamente se lo pueden ya estar imaginando, ¿no? En una zona verde, en una zona que permite circuitos de ciclismo. ¿Dónde? En Parque Saavedra. Entonces, este tipo de producto está ahí desarrollado en Parque Saavedra porque, bueno, vemos durante todo el día que alrededor de Parque Saavedra salen a andar en bicicleta. Y acá tenemos un nicho todavía mucho más exclusivo, moto friendly. O sea, para amantes del andar en moto, ¿qué tiene este proyecto exclusivo? Bueno, acá vemos la moto, por ejemplo, en el estar, ¿no? Del departamento. Bueno, se desarrolló un ascensor, se creó un ascensor precisamente para que cada usuario pueda subir la moto e ingresarla a su departamento. Amén de un design, digamos, un tipo de diseño como muy tuerca, digamos, ¿no? Como para este tipo de usuario, digamos, ¿no? Entonces, si vemos acá, ¿qué estaríamos viendo acá? Variables demográficas, variables por segmentación, por poder adquisitivo, variables por estilo de vida, variables por intereses. Bueno, estamos viendo este tipo distinto de necesidades que tienen los distintos usuarios. Eso en cuanto a la segmentación de mercado es el punto final al cual debemos llegar en el estudio de la demanda. Pasemos al estudio de la oferta. La oferta, bueno, son todas las cantidades, obviamente, como ya lo imaginan, la cantidad de bienes y servicios que todos los oferentes están o ya han colocado en el mercado o están a punto de colocar en el mercado para una demanda potencial para ese mercado, en ese mercado y a un determinado precio. La forma de análisis de la oferta es muy similar a la de la demanda. Se hace un análisis cualitativo previo y después se enfoca el análisis cuantitativo. En el análisis cualitativo, básicamente, es un poco analizar cuál es la estructura competitiva, el sector, dónde están localizados los competidores, si hay una agrupación, una concentración muy importante en donde nosotros pensamos desarrollar el proyecto. Eso puede ser complicado, digamos, o no. Después tenemos que, a su vez, ver y observar cuáles son la calidad de los productos que ofrecen esos competidores y cuáles son los precios a los cuales están ofreciendo esos productos. Y ver, y esto es muy importante y pasa muchas veces desapercibido, si hay productos sustitutos que den respuesta a esa misma necesidad, pero que no corresponda a la categoría en la cual nosotros estamos evaluando o analizando el mercado. Una vez que realizamos este análisis, pasamos a realizar el análisis cuantitativo. Y acá lo que decíamos, ¿no? La evolución histórica, la estimación actual y la proyección futura de la oferta, de esa oferta, del tipo de producto similar al nuestro, que existe o que va a existir en el mercado a futuro. Este es un dato que es difícil a veces de conseguir. ¿Cuáles son los planes de expansión de la competencia? O sea, por ejemplo, puede haber que en la zona que nosotros vayamos a desarrollar el proyecto no está, digamos, tan abigarrada, no hay tanta cantidad de proyectos, pero quizá hay en carpeta o ya en vías de aprobación muchos proyectos, lo cual va a significar que va a ser futura competencia para nuestro proyecto. ¿Cómo vamos a obtener datos para hacer este análisis cuantitativo? Bueno, a través de estadísticas y encuestas. El análisis cualitativo siempre, por ejemplo, acá en oficina, parte de analizar cómo es el producto, cuáles son las tipologías del producto, cuáles son los elementos claves de ese producto que lo definen como tal.
ver cuáles son los submercados o segmentos del mercado en el cual esa competencia se distribuye. Y geográficamente, ¿dónde está distribuida esa competencia? Vamos a ver que en el futuro, a través de relevamientos, tenemos que ubicar dónde está esa competencia para saber después cuantificarla y poder evaluar a cuánto asciende esa competencia. Análisis cualitativo, ¿cuáles son las tendencias? Esto es fundamental. Coworking, co-living, ¿qué son? Son nada más ni nada menos que tendencias del mercado hoy hechas realidad. Cuando recién comenzaron, eran simplemente ideas de negocio, ¿no? Que decían, ¿qué tal si esto? ¿Qué pasaría si? Bueno, el mercado le dijo que sería bien recibido ese tipo de ideas de negocio y tuviera un éxito espectacular. Determinadas tendencias del mercado es fundamental para desarrollar sobre todo ¿qué? Nuevos productos. Si vamos a copiar productos existentes no hay ningún problema, seguimos haciendo lo que ya está. Ahora, si vamos a desarrollar nuevos productos, tenemos que evaluar las nuevas tendencias del mercado. Por ejemplo, en el coworking, ¿no? Acá una consultora importante en el tema de oficinas evaluaba, ¿no? ¿Cuál era? ¿Por qué? ¿A qué se debía el éxito del coworking? Y bueno, y acá analizaba cuál era la matriz, digamos, de variables que estaban en torno o que jugaban a favor del éxito del coworking. Salimos del análisis cualitativo de la oferta y pasamos al cuantitativo. Para hacer el análisis cuantitativo, obviamente, tenemos que apelar o ir en busca de estadísticas, ¿no? Y hay, obviamente, información o hay tipos de productos que tienen mucho más a favor o en contra del tema de estadísticas disponibles, ¿no? Por ejemplo, en el tema de oficinas se consigue cualquier tipo de estadística sobre cualquier tipo de producto, y en otros sectores puede costar un poco más conseguir estadísticas para realizar ese análisis cuantitativo, ¿no? Sobre todo para determinar la tendencia histórica de la oferta y después el estado actual de la oferta, ¿no? Fíjense por ejemplo esto. Esto es un cuadro de estadística que suministra una consultora en el rubro de oficina. Está todo. Está la oferta, los metros cuadrados de oferta de área rentable de oficina, el área total disponible, la vacancia que tiene el mercado, o sea, todo aquello que todavía no se colocó, no se vendió, no se alquiló, lo que está en construcción y a cuánto se está alquilando. Fíjense, con este cuadro se arma uno sin problema, o sea, colectando este tipo gráfico para varios años atrás, que se lo puede conseguir, se hace toda la tendencia histórica, por ejemplo, de oficina. Y esto es lo importante, ¿cuál es la evolución histórica? ¿Cómo es la evolución histórica? ¿Dónde estamos? ¿Estamos arriba? ¿Estamos abajo? ¿Estamos en caída? ¿Estamos en ascenso? ¿Dónde estamos? Esto es fundamental. ¿Cómo es la evolución de la demanda histórica? Para hacer el caso de vivienda, por ejemplo, hay que hacer relevamientos, ¿no? Hoy día, gracias a los portales inmobiliarios, Argenpro y demás, se puede hacer relevamientos, digamos, sin moverse prácticamente de casa o de la oficina. Y de esos relevamientos, ¿qué tenemos que definir, básicamente? Bueno, periodo de inicio de comercialización, qué tipologías de unidades componen esos emprendimientos, y dentro de eso, cuáles son la totalidad de unidades que compone cada emprendimiento, está compuesto cada emprendimiento, cuántas han sido vendidas, y luego de la diferencia, cuántas todavía están disponibles. Entonces, sumando, que cada una de estas tipologías voy a tener el total de unidades disponibles, el total de unidades vendidas, y voy a tener, por tanto, un factor acá que es la vacancia del mercado, que esto es un dato clave, ¿no? Todavía lo que no se ha vendido, ¿de qué? Del mercado en total, en general, lo puedo conseguir, pero a su vez lo más interesante, yo puedo conseguir obtener la vacancia de cada proyecto en particular, que ese es un dato clave. ¿Por qué? Porque si la vacancia es muy baja, me va a dar un índice o un indicio de que ese proyecto es muy exitoso, que en muy poco tiempo la velocidad de venta que ha tenido ha sido muy rápida, muy vertiginosa. Debería investigar por qué, cuál es la razón de su éxito. Proyecciones después a futuro, bueno, utilizando el Excel vamos a poder que, teniendo toda la serie histórica hasta el momento actual, podemos proyectar los años futuros en los cuales se desarrolla el proyecto que nosotros tenemos en estudio. Esto se hace a partir del Excel y es muy sencillo de realizar. ¿Cómo realizar? A través del uso de la función línea de tendencia en Excel, cómo hacer la determinación de la demanda futura del proyecto.
Y finalmente llegamos al quid de la cuestión, que es el cálculo de demanda insatisfecha, ¿no? Con lo que arrancó, digamos, la consigna del estudio de mercado. El cálculo de la demanda insatisfecha. Vamos a ver un ejemplo sencillo cuya metodología, digamos, es aplicable a cualquier tipo de proyecto. Básicamente lo que tenemos que definir es cuál es el ámbito geográfico del proyecto en el cual nosotros decimos que vamos a captar la demanda. Por ejemplo, en este caso, este proyecto se dice que va, a partir de 3 comunas o barrios de Cava, por ejemplo, se va a estar o captar la demanda potencial de ese proyecto. Yo, por vía estadística del gobierno de Buenos Aires, puedo obtener cuál es la población total que tiene cada una de estas comunas, dato conseguible y obtenible, sin ningún problema. Ahora bien, como decía, tengo que empezar a segmentar. Primera segmentación que voy a realizar, ¿cuál? A través del grupo socioeconómico. Puedo conseguir cuál es por comuna o barrio en Cava, estamos hablando, ¿no? ¿Cuál es ese estrato de nivel socioeconómico que corresponde a cada uno de estos barrios o comunas? Sí. Entonces, si tengo esos porcentajes digamos, de cada uno de estos segmentos, los puedo saber cuáles son esos porcentajes para aplicarlos sobre esta población y poder determinar cuál es la población ya segmentada por nivel socioeconómico. Fíjense, pasamos de 118.000, que era el contingente total, la población total de esas 3 comunas, pasamos a 50, casi a menos de la mitad, simplemente por haber hecho una segmentación por grupo socioeconómico. Ahora bien, ¿esto me alcanza? No. ¿Por qué? Porque acá es población, personas. ¿Cuál es la característica que tiene mi proyecto? Vivienda. No está dirigido a personas, o mejor dicho, está dirigido a personas, pero personas que conforman grupos familiares. Entonces, ¿cuál es el ajuste que debo realizar? Bueno, tengo que dividir cada uno de estos segmentos por el grupo, por la cantidad de personas que compone el grupo familiar en cada uno de estos segmentos. Usualmente, generalmente se dividía por 4 personas. Ahora bien, esto es una simplificación que hoy día está muy cuestionada porque este valor de 4 personas es mucho menor. Piensen ustedes que en Buenos Aires, más de la mitad de todos los inmuebles que ocupaban la ciudad de Buenos Aires está habitado por una persona. Quiere decir que no podría dividir por 4 personas, tendría que dividir entre un número entre 2 y 3 seguramente, pero no por 4. Bueno, acá se hace una división por 4. Al dividir entonces por 4 personas por grupo familiar, lo que obtengo es la población en términos de grupos familiares. Este es mi cantidad de grupos familiares como demanda potencial. Entonces tengo esa cantidad de grupos familiares, ¿no? Para cada uno de estos segmentos se componen por esta cantidad total de grupos familiares. Ahora bien, bárbaro, tengo la cantidad de demanda potencial en cuanto a grupos familiares. Y acá era el punto cuando decía que hasta aquí llegué con la información secundaria. Hasta acá dio todo lo que podía dar la información secundaria. Y necesito ahora acudir a la información de tipo primario. ¿A través de qué? A través de encuestas. Tengo que salir a consultar a una muestra de estos grupos familiares si hay interés, si su situación actual de vivienda, de condición de vivienda, los habilita como demanda potencial. Es decir, básicamente, si no tienen vivienda, o si están alquilando vivienda, o si, por ejemplo, por estar en una etapa de su ciclo de vida, matrimonio joven, sin hijos, donde haya quizás un niño que esté por nacer, que requieran una nueva vivienda. Bueno, ese sería un factor clave como disparador de esa demanda. Entonces lo que tengo que hacer es construir una muestra en función de estos segmentos, para poder ir a preguntarles, ¿tienen intereses? ¿Ustedes tienen interés en adquirir un producto del que nosotros pretendemos ofrecer o lanzar al mercado? Y fíjense que nosotros viendo estos segmentos, por las cantidades que tenemos acá sobre el total, cada uno de estos tiene una representación porcentual sobre el total, ¿no? El nivel, fíjense, obviamente la representación porcentual cada vez se achica a medida que el nivel socioeconómico aumenta. Entonces, estas son las representaciones porcentuales de estos segmentos. Entonces, estábamos acá que habíamos llegado con la información secundaria hasta la instancia anterior, ¿no? Y a poder definir todo esto, lo pudimos definir a partir de información secundaria, ¿no? O sea, a partir de
datos que ya están escritos, que están colocados en alguna parte. No tuvimos que salir a preguntar nada. Y a partir de estos datos, digamos, secundarios, yo necesito, sí, ahora, conseguir información primaria, tipo primaria, ¿no? Y salir a consultar a la gente. Lo voy a hacer ¿cómo? A través de una encuesta. Esa encuesta va a alcanzar a toda la gente, a toda esta población, imposible. Va a ser una muestra representativa, es decir, proporcional a esta cantidad de personas, de grupos familiares que componen cada uno de los segmentos. ¿Y cuánto va a ser el tamaño de esa muestra? Bueno, generalmente nosotros trabajamos entre 50 y 100 personas para hacerle este tipo de consultas o encuestas, digamos, ¿no? Tomemos como base, como referencia 100, digamos, para hacer algo sencillo. Si esa base fuera 100 encuestas, en función de cómo se dieron estos porcentajes, esta sería la composición por segmento de personas a las cuales, dentro de cada uno de estos segmentos, deberíamos ir a consultar. No deberíamos consultar 100 personas del grupo C1, ni 100 del C2, ni 100 del C3. Tendríamos que ir a consultar en función de estos porcentajes, que permiten, ¿qué cosa? La representación de la muestra. Bueno, y acá hay dos alternativas para después poder realizar el cálculo final. Que son, una es, como decíamos, a partir de la fracción que tenemos de cada uno de los segmentos, se determina la cantidad de, digamos, de personas, se aplica el porcentaje directamente sobre la cantidad de personas o de unidades que conforman cada segmento, eso da un número. Fíjense ustedes, estas magnitudes son representativas, pero son enormes, no vamos a hacer este tipo, digamos, de cantidad de encuestados. Esto cuando se utiliza, esto se utiliza en el caso donde se cuente con muestras, digamos, sobre todo en el área industrial, digamos, ¿no? Donde se releva básicamente a empresas, donde el número es mucho más reducido, y se puede aplicar esta forma, digamos, de generar una muestra representativa. Nosotros esta metodología no la usamos. Si bien es estratificada de acuerdo al criterio que mencionamos, no es la que utilizamos. La que utilizamos va a ser como decíamos antes, sobre una muestra predefinida de 100 personas, vamos a utilizar esa cantidad. Entonces, ¿qué era lo que teníamos? Teníamos grupos socioeconómicos, poblaciones en función de grupos familiares, siempre no se olviden de esto, grupos familiares, y después, a partir de acá, generé las encuestas, las hice, las procesé, las analicé, y tengo los datos de la encuesta. ¿Está? ¿Y qué tengo que hacer con los datos de la encuesta? Bueno, tengo que proyectar esos datos, esas respuestas que obtuve de la encuesta, sobre estos datos de población, de grupos familiares que tengo aquí. Entonces, ¿cuáles son esas proyecciones? La primera pregunta, una de las preguntas clave, se hacen varias preguntas, ¿no? Pero hay dos preguntas que son las que marcan, o las que se proyectan, mejor dicho, sobre estos datos secundarios. La primera pregunta es si no posee vivienda propia o tiene intenciones de mudarse. Obviamente que esta va a surgir, o sea, yo tengo que en una pregunta formular, por ejemplo, decir, ¿usted vive en vivienda propia o alquila? Una segunda pregunta podría ser, ¿tiene interés de mudarse cuándo? ¿Ahora mismo? No, seguramente quizás no. Pero en los próximos 2 años, bueno, si la respuesta fuera afirmativa, deberíamos entonces considerarlo como una respuesta afirmativa. Entonces lo que aplicamos es 35% de esas respuestas de ese universo que me dijo afirmativamente, 35% de esto, y lo voy obteniendo y colocando aquí. Esta sería la primera proyección. Y tengo que hacer una segunda proyección con datos que obtengo de la encuesta. ¿Cuál sería? La segunda era, y fundamental, si tienen interés en adquirir una unidad del proyecto que nosotros estamos mostrando, enseñando, o que de alguna forma ellos están viendo. Por ejemplo, esto se hace típicamente en ¿dónde? En las inmobiliarias. Ustedes vieron que en las inmobiliarias, en algunas inmobiliarias, no en todas, hay una maqueta de un edificio, generalmente en la cual esa inmobiliaria es el que comercializa ese edificio, ¿no? Bueno, ¿para qué se hace eso? Para mostrar el tipo de proyecto, con plantas además, y vistas, y algún render, para mostrar cómo es ese proyecto, y ver y tratar de determinar cuál sería el interés manifiesto de
posible o potencial comprador por ese tipo de proyecto en particular. Entonces, lo que hacemos es, para aquellos que nos respondieron afirmativamente a que tienen interés en adquirir una unidad de ese proyecto, de ese producto, lo multiplicamos entonces 25% sobre esto, sobre el dato anterior, sobre los números anteriores, y obtenemos finalmente, a través de la sumatoria, cuál es, ahora sí, la demanda potencial del proyecto. Y podemos ahora sí concluir que la demanda potencial del proyecto era de 2000 y pico hogares, pasó a 1135. ¿Está? Entonces, la demanda potencial del proyecto es de 1135 grupos familiares, no personas, grupos familiares. ¿Y la demanda satisfecha cómo la obtenemos? Bueno, ahora ya podemos definirla, podemos calcularla. Lo que tenemos que hacer es deducir de la demanda potencial, de esto que hemos obtenido recién, la oferta existente. O sea, en el estudio de la oferta, nosotros hicimos un relevamiento de unidades, digamos, ¿no?, que equivalen a un grupo familiar, ¿no? Cada unidad va dirigida o está asignada en un futuro a un grupo familiar. Entonces, cada unidad existente en el mercado que todavía no ha sido vendida, que está todavía en condición de venta, comercialización, es una unidad de oferta potencial, digamos, también. Bueno, lo que tengo que hacer es reducirla, restarla de esa demanda potencial, y el valor que me dé va a ser la demanda insatisfecha, a la cual nosotros no es que vamos a captar, digamos, la totalidad de esa demanda insatisfecha, sino podremos captar a lo sumo un porcentaje que puede estar entre el 5 al 10%, de acuerdo al tipo de mercado. Si, por ejemplo, la oferta fuera más bien reducida y nuestro proyecto tiene un target o una incidencia de mercado importante, entonces puedo decir que puedo llegar a captar un 10 o quizás más del mercado, en el lugar donde yo esté desarrollando el proyecto. Ahora, si yo me voy a ir a Palermo, donde mi proyecto, en cuanto a unidades sobre el total existente, tiene una incidencia del 0,5%, obviamente que yo no puedo esperar captar un 10% de esa demanda. Entonces va a haber, vamos a intentar nuestro proyecto y ver el target, digamos, la cuota de mercado que puede tener nuestro proyecto dentro del mercado total. Si tenemos poca competencia, nuestra cantidad de oferta puede ser importante en relación a ese existente. Pero si estamos en un mercado que es ultra competitivo, donde hay mucha oferta, bueno, obviamente vamos a poder esperar solamente captar un porcentaje de la demanda insatisfecha. El total de la población, entonces, en hogares, entonces, en 1980, pasamos a los datos primarios, 35% nos dice que no tiene vivienda propia y tiene intenciones de mudarse, con lo cual esto se reduce a este valor, y hacemos la pregunta final, o incluimos o proyectamos la pregunta final, ¿cuántos tienen interés en adquirir una unidad? 25%, y acá llegamos finalmente a la demanda potencial. Que fíjense, del 100% termina siendo el 8,75% de la población inicialmente.